Bien, vamos a empezar con la parte de la clase 8 propiamente dicha. Esta clase va a estar dividida en dos partes. Ahora van a entender por qué. Porque vamos a ver dos capítulos de un libro. El libro es Psicodinámica del Trabajo. Es un libro escrito por varios autores. Vamos a trabajar dos capítulos, cada uno escrito por dos mujeres que se dedican a esto. Son parte del Laboratorio de Psicología del Trabajo, dirigido en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia, CENAM. ¿Esto qué significa? Francia, tierra del psicoanálisis aparte de Argentina. Ustedes saben que Argentina y Francia son los países más psicoanalíticos que hay en la Tierra. ¿Eso lo sabían? Y especialmente el psicoanálisis que se ve en estos lugares y que está más vigente es el lacaniano. Jacques Lacan era un genio y un desgraciado al mismo tiempo. ¿Estoy grabando esto? Bueno, no importa. Era un genio y un desgraciado. Era muy genial, era un tipo filosóficamente hablando muy culto, muy instruido, una persona muy leída, realmente muy culta, bastante creído, pero es como el Diego Maradona del psicoanálisis. Si yo soy el mejor del mundo y me la creo, soy el mejor del mundo. Lo que pasa es que Lacan en sí no dejó prácticamente nada escrito él. Toda la obra y desarrollo del psicoanálisis lacaniano se lo debemos a los seminarios. Son apuntes tomados por distintos alumnos y compaginados y publicados. Hay como 30 y pico, creo. No están todos traducidos todavía al español, la traducción está a cargo del yerno de él. Y era bastante desgraciado. Hay algunas grabaciones de él cuando daba clases. Gastaba a los alumnos, hacía el langa, ponía posiciones raras como parecía una especie de Dalí explicando. Decía una cosa, después explicaba otra. Era bastante pesuti para explicar, no era muy didáctico, no le interesaba, pero era genial. Él dice que solamente interpretó a Freud como nadie más lo interpretó. Él supo interpretarlo, lo que más no lo vieron. En realidad agarró lo de Freud y lo dio vuelta como una media y lo explicó de otra forma. Algunas de sus postulaciones son realmente geniales. Y como era un tipo muy culto, mezcla un montón de filosofía, semiótica y desarrollos culturales muy posteriores a que tenía acceso Freud. Y dejó mucha gente que sabe mucho y mucha gente que sospecha mucho. Por sobre todo gente que sospecha. Yo sospecho que sospecho. Estuve bastante lejos. Pero para interpretar este texto me vino bastante bien. Y es un texto difícil de abordar porque es muy psicoanalítico el de estas autoras francesas. Justamente está basado en dos autoras netamente lacanianas. Aunque no son tan cerradas en este texto, cuesta entender de dónde vienen los conceptos que ellos hablan. Por eso algunos conceptos hay necesidad de explicarlos un poquito para empezar a entender el texto. ¿Sí? Vamos a empezar a mostrar, como siempre, compartiendo la pantalla para ver un poco cómo está organizada la clase. ¿Sí? Clase 8, Psicodinámica del Trabajo. Hay tres partes. Hay un pequeño video de material adicional que yo encontré por internet que explicaba los registros simbólico, real e imaginario de Lacan, que está interesante, es cortito, son 10 minutos. Lo quise compartir con ustedes para que lo puedan ver si les interesaba. Es bastante interesante, lo explica muy sencillamente. Los registros del inconsciente real, imaginario y simbólico es una postulación de cómo está estructurada la mente de las personas y los registros de la realidad de los sujetos. Dice que están en tres registros que están encadenados entre sí, en un nudo borromeo. Son tres anillos conectados, parecido a los Juegos Olímpicos. Uno es lo real, otro es lo imaginario y lo simbólico. Y que la mente de las personas nos vamos desarrollando en una función, como decía Freud, pero en estos registros. Y que lo que pasa en un registro irremediablemente afecta al otro. Ahora vamos a ver un poco de esto. Acá está explicado mucho mejor lo que puedo explicarlo yo en un pequeño video. Después está el material, por supuesto, que como siempre publicamos en PDF de la clase. Ustedes pueden leer textos de acá. Y después van a poder ver la clase de hoy. Está el PowerPoint que les dije que le podían descargar si querían, por eso lo publiqué en la clase un poco antes de las 18 y 20. No está la clase, el profesor todavía no desarrolló esta clase, el profesor está yendo con otro tema, va a seguir, el profesor Cúcaro, esta clase, decidió completar el tema de Toyota, les explico. Nos faltaba un texto, una parte del texto de Nefa sobre subcontratismo, Toyota, Ford,
que explicaba el autor. Yo busqué material y completé, la clase la leí completa. El profesor, le faltaba ese texto. Yo compré el libro, se lo escaneé, se lo mandé, anoche, me pidió, y anoche terminó la clase nueva. Yo no quiero dar una clase de nuevo de evolución del trabajo, de Fordismo, para completar cómo se manejan las redes de subcontratistas. Me pareció mucho más interesante dar este texto. Lo hablé con él, me habilitó, y entonces no hay una clase escrita por el profesor. Lo que va a pasar es que yo voy a subir este mismo video que estamos grabando ahora a la clase, cuando los terminemos de subir, aparte de pasarle el link, lo voy a subir dentro de la bibliografía. ¿Sí? La clase de hoy va a ser este video. Entonces por eso solamente encuentran ahí, explicado, el PowerPoint para seguir la clase. Bien. Entonces vamos a empezar un poco con esta clase. Si siguen el PowerPoint, si quieren, si no, después lo vemos lo pueden ver tranquilos. La psicodinámica del trabajo es el enfoque psicoanalítico a las relaciones entre sujetos psicoanalíticos, dentro de las organizaciones. ¿Sí? Ellos lo definen, la definición que dan. Vamos a analizar primero el primer capítulo de Desor, primero. El primer capítulo lo escribe Dominique Desor, creo que se llama la autora, y el segundo Clémentine Desjoie. El primero es una introducción, que vamos a hablar en la introducción, y después vamos a hablar del capítulo más propiamente dicho, más jugoso. Pero esta introducción está muy buena. ¿Cómo definen esta autora de Source a lo que es la psicodinámica del trabajo? Análisis psicodinámico, o sea, psicoanálisis, que es la dinámica de las instancias psíquicas, de los procesos intersubjetivos movilizados por las relaciones de trabajo. O sea, las relaciones de trabajo generan movimiento de defensas psíquicas, las personas que trabajan. Pueden tener emociones, poner sus riesgos, su personalidad en juego en cuanto a la demanda del otro. Lacan dirá, la demanda del otro siempre es demanda de amor. ¿Sí? Del amor primogenio del sujeto de desarrollo en el amor materno. Entonces se preguntan en este contexto, y les pregunto ya a ustedes. Atención, ¿el trabajo puede ser causa de sufrimiento físico y hasta de problemas mentales? Sí. Bien, lo que hacemos en esta materia, ¿no? Sí. Bien, si descubríamos que no y di toda la clase es al pedo. Bueno, afortunadamente no, porque la facultad me tiene que seguir pagando. Entonces vamos a seguir hablando de la psicodinámica del trabajo. Entonces las autoras, la autora, perdón, son dos autoras, pero esta es una sola. La autora empieza a desarrollar un poco cómo fue el pasaje del estudio de las meras estudio de las enfermedades a la organización psicodinámica dentro de las organizaciones. Esto es un poco desde el psicoanálisis, un recorrido parecido al que hacía en la clase anterior, lo que hablamos de la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, que hace la evolución de las enfermedades laborales y los factores psicofísicos. Bueno, acá explican cómo el psicoanálisis da avance a través del estudio progresivo de la historia, desde los 50 y 60 en adelante, del estudio de las enfermedades mentales de las personas que producían las organizaciones, la gente trabajando en contacto con otros. Pero en ese momento se tomaba como tomábamos ahora, y especialmente 50, 60, estamos hablando muy posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Guerra de Corea, que comentamos un poquito en Toyota. Entonces, ¿cuál era el estudio psicoanalítico más importante que se hacía y se trasladó de lo militar a lo laboral? El estrés postraumático. El estrés, el pánico, lo que tiene que ver con las funciones psíquicas que generan patología. O sea, se estudiaba mucho lo que tenía que ver la patología psíquica. En desmedro, quizás, de las otras instancias de salud. Porque no solamente la salud, el estar neurótico bien logrado, sino el desarrollo de todas las potencialidades. Hoy en día lo vemos por ese lado, no solamente la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de desarrollar y desplegar todas las potencialidades del sujeto. En ese estudio era solamente concentrado en lo que era el estudio de la enfermedad psíquica, de parte de instancia mental. ¿Bien? El estudio psicoanalítico también tuvo que estudiar y ver el avance desde el estudio solamente de las psicopatologías al estudio centrado en la salud y el desarrollo potencial de todas las habilidades del sujeto. Entonces define, The Source trae una definición de Desjoy,
Van a disculpar mi manejo de francés, que si para el inglés soy malo, el francés ni se imaginan. Ustedes les voy a contar cómo era yo tratando de comunicarme en Francia. En una vez me pidieron que intente con español, porque con francés los estaba confundiendo más. Tenía esas guías de palabras, de frases, intentaba preguntar en francés a lo argentino. Dijo, no, trataba de hablar en español. A ver si me lo dijo en francés, no me acuerdo cómo era, español, así. Creo que los médicos y los franceses inventaron idiomas para que los demás no los entiendan. Nadie entiende la letra del médico y nadie entiende francés. El francés es una especie de jeringoso para que el extranjero no los entienda. No es posible entender francés. Nadie entendió jamás francés. Es una hipótesis mía. Qué idioma retorcido. Bueno, cuando se refieren a hombre, acá estamos, o sujeto, las autoras, las dos, están hablando de sujeto psicoanalítico, no solamente de sujeto como persona cognitiva, que es un conjunto de funciones. Acá es una persona que es más que nada un conjunto de una historia singular desarrollada, portador de deseos y demandas del otro y de esperanzas, y que lo que trata de hacer es evitar en todas las instancias con el otro, con sus defensas psíquicas, el sufrimiento. Ese es el sujeto psicoanalítico, básicamente, que estamos hablando. ¿Sí? No es el sujeto que nosotros hablamos normalmente en la clase. Entonces, la autora empieza a hablar una diferencia que se da en el contacto con otros, en lo que es la personalidad respecto a la identidad. La personalidad ya les describen, estamos hablando de cómo lo escriben las autoras. ¿Sí? La personalidad como rasgos estables de la persona que tenemos en circunstancias parecidas. A diferencia de lo que es la identidad es algo más fluctuante, que se da en distintas instancias que de distinta manera. Por ejemplo, yo trabajo... Estoy buscando si hay algún compañero acá que fuera de la Fuerza Sencillo Penitenciaria. No. Vamos a poner que Pedro y Tomás, hoy Tomás ya lo estamos llamando 2 veces, trabajan en el servicio penitenciario. Son compañeros míos. Yo con Pedro voy a tener una forma de actuar, quizás fue lo personal, distinta que la que tenga con otras personas, porque somos colegas y tenemos otros códigos y tenemos una identidad distinta. Y dentro de nuestro trabajo se ponen en juego algunas cuestiones personales que son distintas que otras. Hay como un culto al valor, al no tener miedo a los presos, a la valentía. Como mi personalidad es estable, cuando yo hable con Lucho, por ejemplo, con Luis o con Tomás, también voy a tener esa misma identidad. Pero esa identidad va a cambiar, a pesar de la personalidad es la misma, cuando yo hable con mi hija, o que tiene 4 años, o cuando yo hable con una compañera que no tenga los mismos códigos, en otro ámbito. La identidad es en función de quién tengo delante, de los miedos que tengo delante, de las circunstancias que me rodean. Eso es algo muy fluctuante. Mientras que la personalidad es aquello que persevera y me hace quien soy. Con personas parecidas se dan identidades parecidas. Pero la identidad que uno tiene en el aula no es la misma que yo tengo en mi trabajo, y no es lo mismo que tengo en trabajo cuando estoy en una oficina que cuando estoy dentro de un penal. Cada uno tiene una personalidad propia, pero las identidades fluctúan más. Y lo que se ponen en juego en las instancias de las cuales estamos en interrelación con otros son la identidad. ¿Se entiende? Y eso que se pone y cambia con el otro. De nuevo, de Short lo voy a citar textualmente. Dice, si me van siguiendo las diapositivas, es la diapositiva 5. La identidad es esa parte del sujeto que nunca se estabiliza definitivamente y necesita una confirmación reiterada cada día. Si no se da, puede producirse una crisis de identidad, durante la cual el sujeto ya no logra reconocerse a sí mismo. ¿Le recuerda algo esto? ¿No le recuerda? Miren que los autores se van relacionando toda la carrera. A la alienación. Muy bien, ese es un texto, ¿sí? Sí, sí. Y también hay otro que les quiero nombrar, que no tiene nada que ver con esta materia, por eso es interesante relacionar, con el de construcción social de la realidad, de Berber y Luckmann. La realidad la ponemos subjetivamente con el otro, y esa función secundaria, de socialización secundaria, necesitamos confirmar todo el tiempo, si no nuestra identidad entra en crisis. Los autores contaban en este libro, imaginen que usted es una persona muy religiosa y van siempre a la iglesia. Y se relacionan con Dios y con la iglesia y con las personas. Imaginen que después de 20 años de ser ustedes, o 15 años de ser ustedes fieles devotos de la Iglesia Católica, por cuestiones de trabajo se van a Inglaterra, a Escocia. Y no hay iglesias católicas.
¿Qué pasa con su identidad que se reflejan acerca de la creencia de Dios compartida con otros? Cuando ustedes van, no encuentran una iglesia, los otros le hablan de otra forma de ver a Dios, de otra interpretación, de otros valores. Ahí está esta crisis de identidad. El otro todo el tiempo no me refleja, no me devuelve los mismos valores de la gente que yo frecuento. Eso puede pasar no necesariamente mudándose fuera del país, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos a otra empresa con otra cultura? Pero les quiero decir esto, la identidad fluctúa tanto que a veces la crisis de identidad se da cuando los otros que nos devuelven nuestros propios conceptos del mundo, nos devuelven otra cosa. Y ahí se produce, cuando nos sentimos extraños, la alienación. Es un tema que trata de Joao al final del segundo capítulo. Muy bien. No pensé que lo iban a sacar así tan fácil. Excelente, ¿eh? Por ese lado. ¿Hasta acá se va entendiendo? Pregúntenme si no, porque es un tema complicado este. Viene medio mal porque tenemos que cambiar la cabeza al psicoanálisis. ¿Venimos bien? No teman preguntar, ¿eh? Sí, venimos bien. Miren Sí, que no muerde menos a distancia con la computadora. Bien. Entonces este sujeto en función con otro tiene una cultura que comparte, valores, una visión de la realidad. Y ahora esto voy a aprovechar para hablar algo distinto. Voy a aprovechar que mi hija le compré unos marcadores y puedo escribir en el pizarrón. Realidad. ¿Me escuchan todavía? ¿Bien? Sí, ¿no? Realidad. Sí, profe. ¿Qué es esta realidad? ¿Qué es la realidad? Lo que dice Lacan con este nudo Borromeo es que el inconsciente se graba en tres instancias: en lo imaginario, con ahí, lo simbólico y lo real. La imagen nuestra, perdón, que creo que dejé. Ahí está. Ha dejado el eco porque tenía prendida el volumen de mi televisor. La imagen es lo principal que se maneja a la referencia de la personalidad y la identidad de una persona. Cuando el bebé nace, el infans, que dice Lacan, el bebé nace, no tiene una imagen de sí mismo, la imagen la recibe con lo que él llama el estadio del espejo. El estadio del espejo es una imagen del mismo, ¿sí?, que lo representa y alguien le dice, ese sos vos. Y el chico tiene toda esa fragmentación de su personalidad, de su persona, la empieza a dar una coherencia, una identidad. Esa imagen soy yo, no otro. Tiene varias consideraciones esa imagen especular, pero empieza a identificar con imagen lo que es la realidad, lo que es la persona, un sujeto y con quién se relaciona. La imagen tiene un valor, y tiene un valor que se graba en lo que es el registro inconsciente, muy relacionado con el ello. Esta imagen, primero, tiene una particularidad. El yo psicoanalítico de Lacan tiene dos valores. Este yo que graba es el yo moi. Hay dos yo, no vamos a profundizar en esto, pero es el yo moi lo que graba la imagen. Y permite identificar a otros. Esta imagen especular. ¿Sí? Y el sujeto va simbolizando de a poco reglas que me hacen entender las otras imágenes. Otras personas tienen brazos también, tienen caras, tienen una cara que se mantiene en el tiempo. Yo voy creciendo, pero sigo siendo yo. Me desarrollo y hago cosas, pero sigo manteniendo mi imagen. La imagen va cambiando. ¿Qué es lo que soy yo? Primero, ¿qué es un perro? ¿Qué sigue siendo un perro? Esas son reglas simbólicas. ¿Quién le presta esta imagen del yo? ¿Quién le dice eso sos vos? ¿Quién le da estos valores? Un otro significativo. Un otro que en este caso por normal es la madre, o cualquiera que cumpla esa función. Ese otro, autre, creo que se escribe con A y otro en francés, mayúscula, que le presta la simbolización. Entonces aparece una forma simbólica de representar el yo, la persona. Yo no imaginar, sino una forma simbólica. Acá están todos los valores, los símbolos. Por sobre todo lo que marca acá, Lacan, lo simbólico, es el lenguaje. Recuerden que el lenguaje, en el psicoanálisis tiene un valor importantísimo, graba la realidad. La realidad tiene forma escrita de lenguaje. Y ese lenguaje, la estructura del lenguaje, simboliza las reglas, las normas, la forma de interpretar a otros. ¿Sí? Yo hay una cosa muy sencilla que estoy dando cuenta con mi hija, que le cuesta simbolizar palabras, las simboliza de una forma y después las repite de otra, las recuerda mal. Y yo entiendo que cuando aprenda a leer y escribir y simboliza que la palabra se escribe de una forma, nunca más va a confundir cómo se pronuncia. Porque es recordar la palabra, la regla del lenguaje. Como mi hija no tiene lenguaje todavía escrito, simbólico, las palabras tienen imagen de sonido.
Su registro de lo que vive pasa por acá. No pasa por lo simbólico. El lenguaje le permite darle estructura y forma a la realidad. Entonces el yo que aparece ahí es el yo-ye. El yo simbólico. Este es el yo moi. Esta realidad simbólica la representan un otro mayúscula, pero también otros minúscula, a minúscula, que son los otros que le dan relaciones secundarias todo el tiempo. Mamá me identifica, pero todos los demás no me contradicen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre real y realidad? Lacan define lo real, que es distinto de la realidad, como aquello que es imposible de concebir. Fíjense de esta forma. Hay algo que es imposible de definir porque la realidad nos excede a nuestro aparato psíquico. Lacan dice que en todos los registros que tenemos hay algo que nos excede y nos involucra, que es lo real. Yo trato de definir qué es un bar. Porque yo soy bartender, entonces quiero definir qué es un bar. Un bar es un montón de cosas más allá de lo que yo podría jamás simbolizar en el registro simbólico. E incluso de imaginar. Porque un bar significa algo para mí, pero para otros otro significado. Hay significados que se me escapan en mi comprensión. Hay formas de entender lo real, lo que está fuera de mí, que es imposible de abarcar. Tiene muchos significados. Podría darle significados a cualquier cosa todo el tiempo. Este lápiz significa para mí la posibilidad de dar clases, para mi hija de dibujar, de representar la realidad. Para un fabricante de fibras significa otra cosa. Para un importador significa otra. Lo real siempre es inabarcable. Podemos estar toda la vida tratando de definir lo que está fuera de nosotros y le encontraríamos siempre nuevos simbolismos, significados. E incluso imágenes auditivas, visuales, de cualquier tipo. Imágenes. Aquello de lo real que vamos significando, ¿sí? Del bar, que vamos simbolizando, le damos significados, construye, valor simbólico de reglas, de normas, la realidad. La realidad es el conjunto de símbolos y de imágenes que logramos juntar de lo real para representarlo. Pero lo real siempre se escapa, siempre nos excede. Lo real siempre está por afuera de lo que podemos comprender. ¿Se entendió? Más o menos, no espero que tenga algo tan complicado, tan rápido. Lo real es aquello que está fuera de la capacidad de comprensión de cada sujeto. Pero estamos involucrados en lo real. Yo voy a un bar, me siento y estoy en el bar. Y tengo imágenes, algunas de las cosas las simbolizo y otras no las simbolizo, pero si alguien me pregunta, ¿te acordás de la gente que se sentaba, las chicas que se sentaban al costado? Sí, siempre hay mujeres, porque ese era el lugar de mujeres, el lugar solamente de mujeres. Ah, no sabía, no tenía representado que era eso, que había un lugar para mujeres. Pero es cierto, tengo la imagen de que siempre hay mujeres ahí. Hay cosas que tenemos en recepción de imágenes. Está en el registro de lo imaginario. Más de lo inconsciente, lo que no podemos manejar porque no está simbolizado con un lenguaje, no podemos compartirlo y relacionarlo. Eso es lo que nos permite el lenguaje, el símbolo. El registro simbólico son este conjunto de reglas y normas que pudimos definir y codificar de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra cultura. Y entre los dos construimos una realidad. Ahora, mi realidad del bar es completamente distinta a la de cada uno de ustedes. Yo soy barman, imagínense lo que yo veo en un bar. Yo siempre digo que cuando voy al lugar me siento extraño sentándome. Yo tendría que estar del otro lado de la barra, pienso. Entonces, cada uno lo ve distinto. Y una persona que trabajó en un bar como cocinero lo piensa de otra forma. Cada uno lo vemos desde otro lugar. Y la Además, ¿Cómo? no, que quería decirte que además, por más que lo veamos desde el mismo lado, cada persona puede entender por esa palabra otra significación. O sea, si vamos a hacer la misma experiencia vos y yo y decimos, concordamos que, che, estuvo linda, va a tener un montón de connotaciones. O sea, o vos se lo cuentes a otra persona, estuvo linda esta experiencia, ¿qué entiende esa palabra, esa persona por linda? O sea, puede dar un montón de significados totalmente personales, y por más que el lenguaje sea arbitrario y exista cierta linealidad y estructura en el significado, es como muy personal también la interpretación propia, ¿no? ¿Qué pasa con los propios deseos y con los propios miedos e inseguridades que están abarcados en tu propia identidad, en tu propio yo, simbolizados en tu propio inconsciente?
Ya no estamos quedando sin tiempo, qué bacana. Ahora sí podemos avanzar. ¿Se entiende este concepto? Porque lo manejan después los autores. Entonces dicen, ¿qué pasa en estos ambientes? Que el sujeto tiene que ir a participar, a trabajar y a poner su propio psiquismo en juego. Pasa que aparecen pequeñas trampas que tenemos que hacer necesariamente para convivir. El subtítulo se llama Trampas Necesarias. ¿Qué es esto? Es esto que nos ocurre cuando vamos a trabajar en un lugar. Y por ejemplo, ¿alguno trabajó acá? Siempre doy este ejemplo. ¿Alguno trabajó acá una vez atención al cliente por teléfono? ¿Venta telefónica? ¿Alguna cosa de estas? ¿Nadie? Sí, profe, yo trabajé. ¿Cuántas veces por día te hacían mentirle al cliente? Bastantes. Todo el tiempo, eso es una profesión muy común, todo el tiempo hay un montón de pequeñas mentiras, trampas que nos hacen hacer para trabajar, que nos ponen a nosotros mismos en consecuencia de nuestras propias contradicciones, a nuestras creencias, a nuestros ideales del yo, a nuestro propio mecanismo de defensa. Sentimos amenazas del otro, gente que nos quiere sacar cosas, che, cuidado, poné llave acá que te afanan la yerba, no le pases la información todo lo que sepas porque después se lo dan a entender como que lo hicieron ellos y nos pasan por encima. Ir a trabajar nos expone a un montón de miedos, a un montón de circunstancias de compartir con el otro, incluso a riesgos de realidad. Ir a trabajar, por ejemplo, lugares de riesgo, los autores hablan a la construcción, es ir a un lugar de miedo. Ir a trabajar a la minería con los mineros de Tavistock era un lugar de miedo. ¿Y qué hacían los mineros para sobrepasarlo? Negaban el miedo. Tenía una cultura colectiva del valor, de la fuerza, de no tenemos miedo, estamos por encima de eso. Y eran mucho más valientes, más machos, vamos a decirlo, pasan el servicio penitenciario en la unidad, por ejemplo. Ahora, ¿usted piensa que esa personalidad que el sujeto va cambiando con el tiempo, que se va habituando a esa forma, no la llevan esa cultura violenta a la casa? ¿No le afecta al sujeto que vive en eso? Entonces vuelve a decir de Shore, el sufrimiento en el trabajo es la percepción del trabajo se bloquea, la cooperación se rompe, la confianza se vuelve imposible, el reconocimiento fracasa. Cuando alguna de estas cosas empieza a suceder. En esto coincidimos con Nefa, ¿se acuerdan? El trabajo es un ámbito de beneficio o no, al perjuicio, ¿sí? El otro me reconoce, dijimos, el yo del otro que me reconoce, la APQ, el otro que me significa. Si me significa bien, me valoriza, me habla bien, es amistoso, tengo una identidad de mí mismo distinto, que todo el tiempo me están atacando, y no servir para nada, tenés que vender más, sos un inútil, o no te valoran, o te excluyen. Uno en el laburo se siente de una forma si se relaciona bien, si no se relaciona bien. Estas manipulaciones y engaños laborales todo el tiempo está haciendo ruido al sujeto en sus propios ideales. ¿Por qué? Porque para cooperar en un trabajo, para poder trabajar, se necesita confianza. ¿Y cómo uno puede confiar en un jefe que nos está diciendo todo el tiempo que mintamos a un cliente? ¿Cómo le podemos confiar a los compañeros que todo el tiempo están escondiéndonos cosas o si se pueden zafar un avión del otro lado? Entonces me cuento el caso de un amigo mío que estábamos tomando mate mate no, estábamos tomando la cerveza en el fondo, con pantalón corto y alpargatas, lo llamó un cliente, sí, estoy yendo para allá, ya estoy en camino, ahí en el momento llego. Se había olvidado, estamos tomando cerveza en el fondo, imagínense cómo le puedo yo después creer cuando él me diga una vez a mí, sí, Pablo, estoy llegando. Entonces estas trampas necesarias van poniendo en juego nuestros mecanismos de defensa, con estrategias defensivas, a veces ofensivas, que se vuelven colectivas. Y después se terminan estos mecanismos de defensa interfiriendo en nuestra propia realidad diaria, en nuestra propia personalidad. Como dijimos antes, traspolan estos sentimientos que ponemos en juego a nuestra propia personalidad. ¿Se entiende? Se pone en juego en el sujeto que pone una postura, estoy viendo el tiempo, una postura propia
todo el tiempo, en un lugar de trabajo, todo el tiempo, los penitenciarios 12 horas de guardia, a veces recargo 24 horas trabajando con gente que te quiere pasar por encima y jefes que te están maltratando. Gente que está en la policía, que está pensando que cualquiera que puede pasar le puede querer pegar un tiro. Gente que está en situaciones también de lugares violentos. Gente que trabaja atención al público y la gente va muy nerviosa, por ejemplo en el ANSES o en reclamos, que la gente va a insultar, a maltratar, a descargarse. ¿Cómo termina esa persona después de trabajar un tiempo expuesto a eso? El trabajo puede generar satisfacción o puede destruirla y puede generar... Claro, termina muy mal. Por eso termina postulando las autoras que considerar que la construcción de la identidad es tributaria, o sea, depende de la intersubjetividad en situación de trabajo, comprender esto, que tu identidad depende de cómo te relacionas con el otro, tiene efectos de retorno sobre el lugar otorgado al trabajo en la construcción del vínculo civil. Va más allá solamente de la construcción del vínculo, tengo que hablar más temprano, el vínculo personal. Un pueblo puede cambiar de acuerdo a lo que uno se desarrolla. Piensen esto, estamos acostumbrados a pensar en ciudades muy grandes. Piensen en una ciudad que esté construida alrededor de una mina, donde la tercera parte o la cuarta parte de la población vive en la mina y los demás trabajen dando comida, producción, ventas a personal que vive en la mina. Hace no mucho tiempo se fundó la cárcel de Cenillosa, una cárcel muy grande, en la nada. Alrededor hubo un pequeño barrio de penitenciarios, para el personal que se trasladó a ese lugar que estaba lejos de las ciudades principales. Las cárceles tratan de construirse lejos de los centros urbanos, pero necesita personal que viva cerca, y ese personal se mueva con sus familias y sus hijos, que necesitan centros de salud y escuelas, que necesitan también al mismo tiempo servicios y librerías, panaderías, y se empieza a ver una pequeña villa en el concepto de lugar de alojamiento, como pueblito chiquito, después pasa a pueblo. Ese pueblo, esa gente, ¿no están muy afectadas por el lugar donde trabajan? Si la mayoría de los empleados trabajan en la mina, ¿no van a ser gente que niegan el miedo, que sean arriesgadas, que pongan el valor por encima, que sean pendencieros? Lo mismo si trabajan por una fuerza de seguridad. Y si trabajan el barrio que se forma alrededor de una población por una empresa que tenga una particularidad, ¿no va a tener también ciertas características? Nosotros no vemos eso porque hay muchas profesiones mezcladas, pero también eso nos genera. Las profesiones y las formas que nos relacionamos en lo laboral nos cambian, nos afectan en nuestra identidad, para bien o para mal. Y eso lo trasladamos a nuestra vida y a nuestro resto de contactos, y lo enseñamos. Entender que tributariamente nuestra vida civil depende de cómo nos relacionamos con el otro en un trabajo que es donde más tiempo pasamos, es entender el real valor y alcance de la psicología laboral. Pasamos más tiempo en el trabajo que en otro lado, deformando o haciendo relaciones sanas al otro. Cuando nosotros como profesionales estamos en la psicología laboral, no estamos tratando de seleccionar personal y lograr que la gente, disminuir el conflicto para que la gente trabaje mejor. Trabajamos para desarrollar seres humanos, sociedades, personas, familias, más allá de lo meramente laboral. El alcance de nuestro trabajo va más allá de nuestra profesión, del psicólogo laboral, va más allá de solamente una materia o solamente seleccionar gente en un trabajo. Estamos directamente responsables en generar satisfacción y buenas normas de convivencia que genera buen nivel de intersubjetividad y buenas defensas psíquicas que pueden sanar heridas anteriores y bien desarrollar las potencialidades de los que trabajan a nuestro cargo, o en la empresa donde nosotros somos responsables, o podemos producir un año por 50 pesos más. Ese es el valor real que nos enseña este capítulo, y me encanta este capítulo para enseñar aquí, y este es el valor que tiene la psicología, la psicodinámica y la psicología laboral en la vida de las personas. La psicología laboral no desarrolla mejor rendimiento solamente, desarrolla una vida de las personas, y por eso la intersubjetividad con los otros desarrolla un mejor país. Hasta acá el capítulo 1, les dejo hasta acá la clase, esta parte. Ahora en menos de un minuto se va a cortar esto y nos volvemos a conectar para ver el capítulo 2. ¿Les gustó este capítulo? Sí, profe, está bueno. Sí, está bueno, profe. Esto es lo que les quería transmitir con este capítulo. El valor que tiene un psicólogo laboral en generar nuevas situaciones sanas y que eso se reproduzca fuera de lo laboral. Ahora de nuevo nos desconectamos y nos volvemos a conectar, así queda toda la clase 2 compaginada en un solo video. En 15 minutos